visto, por ejemplo, que la palabra bautismo se usa en 3 diferentes tipos en las Escrituras, que es un lenguaje que se conocía en ese momento, en el tiempo que el Señor Jesucristo emplea esta palabra, como hemos dicho acerca de, por ejemplo, la palabra apóstoles o iglesia, es algo que era comúnmente, se escuchaba normalmente ahí, pero el Señor le da un uso conforme ahora nosotros lo tenemos en las Escrituras. A Él lo lleva a trasladarlo para este ámbito, ¿sí? Entonces no es una palabra inventada y no es una palabra nueva. Eso es lo que hemos estado mirando. Pero antes de avanzar un poco más, vamos a orar al Señor que en su gracia nos permita seguir disfrutando de su palabra y poder el Señor guarde nuestros corazones para formar convicciones y honrarle en todo nuestro proceder. Oremos al Padre. Señor Dios y Padre, bendito Salvador, estamos agradecidos por todo lo que permites a tu pueblo vivir cada día y en base a lo que va aconteciendo, Señor, ruego que nuestros corazones no se desesperen ni divaguen, ni sean arrastrados por todo viento de doctrina, Señor, sino que cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros, Señor, podamos, por tu gracia y tu favor, enderezar nuestros pasos por tu palabra, comprobar la buena voluntad tuya, oh Padre, agradable y perfecta, para renovar el entendimiento, para estar preparados para toda buena obra, Señor, como acorde a lo que dice tu palabra, de ese pueblo celoso de toda buena obra que has rescatado y has redimido, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Ruego tu gracia y tu favor para compartir en este tiempo. Guíanos, Señor. Obra en cada vida presente en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos aún en el versículo 38 de Hechos capítulo 2. Recuerden que Pedro está respondiendo: arrepentidos y bautícese. Vimos el arrepentimiento por un lado y hoy estamos viendo el bautismo. Esta es la respuesta concreta que Pedro les da a estas personas cuando le dicen: bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces vimos que Pedro no da vueltas, sino que les dice: arrepiéntanse y se bautizan, ¿sí? No hay otras cosas más, no hay algo místico en todo esto, no hay una radiografía del corazón, no encontramos ninguna de estas cosas en las Escrituras para ver si la persona es digna o no del bautismo. ¿Sí? Entonces no entramos en estas cosas, no se trata de esto. Y vimos que la palabra bautismo se usa, que vimos que el bautismo significa mojar, se usaba para cuando se teñían los vestidos, ese es el término que se le daba, se sumergía la prenda, y eso es lo que hemos mirado un poco hoy. Y esta palabra, bautismo, se usa de 3 maneras diferentes en las Escrituras, lo vamos a encontrar así. Una referencia es a la ablución, a un ritual que representaba esto, una limpieza externa, ¿sí? Que hacía que la persona esté apta durante un tiempo X, mientras no se contaminaba con nada, como lo mostraba la ley tiempo atrás. Entonces eso le permitía a la persona participar de poder presentar alguna ofrenda, quizás le permitía estar reunida sin ningún inconveniente dentro del pueblo. Entonces ustedes recuerden que cuando alguien estaba, por ejemplo, leproso, no podía estar en el pueblo. Entonces esto era un impedimento para participar de todo el diario vivir del pueblo, ¿sí? Entonces, si la persona estaba inmunda, ya sea por un flujo de sangre, también se menciona, por ejemplo, el flujo de semen en el hombre. Entonces, todas estas cosas, fíjense, y el hecho del contacto con un insecto, se mencionaba los otros días acerca del el nazareo, aquel que tenía ese voto, y si estaba en contacto con un cuerpo muerto, ya era como que volvía a empezar todo de nuevo, porque hasta acá ya estaba contaminada la persona. Lo mismo pasaba con el sacerdote. Como el sumo sacerdote aún tenía las restricciones más aún elevadas. Pero como veíamos en Hebreos, en el capítulo 9, no vamos a ir ahora, pero recuerden que ahí hace mención de las abluciones, eso es un bautismo, este ritual, este lavado, todas estas cosas que se utilizaban eran como una purificación externa de eso. Era una sombra de lo que se cumple a la perfección en Cristo,
¿sí? Que la obra interna que hace nuestro Señor Jesucristo en cada corazón que Él salva y que lo lleva a estar apto para toda buena obra, apto delante del Señor. Somos hechos aceptos en el amado, también nos dice la Escritura. Y no hay necesidad, ¿por qué? Porque con una sola ofrenda hizo de una vez y para siempre perfectos los santificados. O sea, no es que ahora yo necesito estar lavándome constantemente o recurrir constantemente a los sacrificios establecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un sacrificio que habla mejor que la sangre de Abel, un sacrificio o una muerte mejor, que habla mucho más que mejor que la sangre de Abel, y un sacrificio que vale mucho más y que no tiene ninguna comparación con millares de carneros, como lo dice también Miqueas. ¿Por qué me presentaré delante de Dios? ¿No? Entonces dice, me voy a presentar con esto, con millares de carneros, con tanta cantidad de aceite. No, entonces la obra de Cristo habla mucho más de eso y es eficaz, hace una limpieza en el corazón que no se hace con ninguna de estas cosas. Entonces, el ritual era algo que estaba hecho de una forma externa. Y el problema es que lo que veíamos es que los fariseos en el tiempo del Señor llevaron esto a un punto más alto, allá como teniéndolo por sublime. Si no participabas de esto, si no hacías eso, si no te lavabas las manos cuando venías del contacto en la plaza con los muertos, con los enfermos, con aquellos que tocaban al Señor, ya inmediatamente ellos se veían inmundos y no podían estar si no se lavaban las manos, si no se un acto de purificación externa. ¿Sí? Y eso no está mal, porque a lo que voy, el punto es, creo, cada vez que ellos dejaban de lado la misericordia y el amor. Eso es lo que el Señor también les dice después en Mateo 23. Ustedes se encargan de diezmar sigilosamente el eneldo, el comino, la menta, pero dejan de lado la justicia y el amor, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el Señor le dice, ustedes deberían haber hecho esto sin dejar hacer aquello. O sea, tendrían que aprender a hacer estas cosas con el amor en medio, con la compasión de ellos hacia el prójimo. Y el amor para cumplir los mandamientos también. Entonces, el punto acá es que se está poniendo en alto y se llegó al punto de que ya no se veía como un mandamiento, sino que se seguía una tradición. Cada tiempo que pasaba, generación tras generación, quizás algo es que se añadía a todo eso, entonces ya, no, mira, aquel, y pasa hoy en día. Generalmente uno hoy en día en el ámbito, actualmente creo que uno vivía más por tradiciones que lo que dice la Escritura. ¿Y por qué haces esto? Bueno, porque vi el pastor aquel que hacía se conduce de esta forma. Y porque los pastores se conducían de esta manera. Y porque entonces nos terminamos llevando por la vida de un hombre, de una persona, y no porque esto es conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, no porque en la iglesia donde yo estaba se vivía así de esta forma, no. Me remito a lo que dice Isaías 8:20, ¿no? A la ley y al testimonio. Y si no digieren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Entonces, ellos estaban tan centrados en esto que no consideraban que delante de ellos estaba aquel que verdaderamente los iba a bautizar en Espíritu Santo y Fuego, aquel que verdaderamente iba a quitar con su sacrificio las inmundicias delante de Dios, porque por más que se lavaran las veces que fuera, la inmundicia del hombre, su pecado, permanece y no puede ser limpio por sí mismo a no ser por la obra de Jesucristo. Y eso es un poco lo que también tiene hoy. Lo que veíamos en el bautismo figurativo, ahí también hablábamos de que vemos en las Escrituras ese bautismo cuando nos habla de una obra interna que Dios hace en el corazón del hombre, que muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, cuando nos habla de la muerte, la sepultura del Señor y su resurrección. Y al estar nosotros en Cristo Jesús, pasamos por la fe en la misma situación, estamos en la misma situación, o sea, con Él morimos, con Él fuimos sepultados, nuestro viejo hombre ya murió y somos resucitados, vivificados en Cristo Jesús. Entonces, eso es ese bautismo figurativo que encontramos en las Escrituras. Y vimos la ordenanza, el bautismo como ordenanza que está establecido conforme a Mateo 28, y también lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 16, que
Eso es un pasaje que vamos a leer ahora en un rato, pero, y esto es lo que está haciendo Pedro ahora acá. Él está haciendo conforme al Señor le dijo. Van a ir y a hacer naciones, van a ser discípulos, por las naciones, predicando el Evangelio, y van a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos presentes delante de, en Hechos capítulo 2:38, de un mandato que está haciendo Pedro a aquellos que escucharon el Evangelio a arrepentirse y bautizarse. Entonces eso es lo que estamos mirando acá. Y también añadimos que el hecho de que alguien pueda obedecer a esto, a este mandato, tiene que ver con ese bautismo que sucedió en su corazón, o esa obra que sucedió en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque la única manera que esto sea agradable y acepto delante de Dios, y bueno delante del Señor, es porque la persona está en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra forma. Así que, perdón hermanos si me tuvieron que volver a escuchar todo de nuevo, pero eso es un poco el resumen de lo que vimos hace rato. Hay algunos hermanos que no estuvieron acá entre nosotros, así que vamos a continuar ahora con la segunda parte de este mismo versículo del 38, pero consideremos, pensando un poco en cuanto al mandamiento del Señor, en cuanto al bautismo. Recuerden que en Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado. ¿Sí? Ahí está el Señor. Esto es como también lo está diciendo en Mateo 28. Van a predicar el Evangelio, ¿sí? Van a ser discípulos o también como hechos, van a dar testimonio de mí. ¿Sí? Están dando testimonio. Y hay tenemos personas acá que están manifestando creer en el Señor Jesucristo, están confundidos de corazón. Bueno, ahora no hay ningún impedimento para poder proceder con lo siguiente que el Señor ordena. Bueno, bautizarse. No hay ningún impedimento en cuanto a eso. Eso es lo que están siguiendo los discípulos. Vemos que participar del bautismo para el creyente, para el verdadero creyente, participar del hecho de seguir las ordenanzas del Señor, y como muchas veces lo hemos hecho acá, hemos pasado por acá por las aguas, no es que yo me bauticé muchas veces, o que ustedes hayan hecho muchas veces, sino que el hecho de que hemos visto pasar tantos hermanos por ahí, o varios hermanos a la vez, esto nos habla de un corazón gozoso y dispuesto ahora a obedecer a su Señor por obedecerle. Por eso le decía que Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga. No tengo por qué verlo como algo malo, porque es como el ejemplo o el pasaje que siempre recurrimos, ¿no? Cuando el Señor se presenta ante Pablo y Pablo le dice: ¿quién es el Señor? La segunda respuesta inmediata que viene de él es, la segunda pregunta que viene de él es: bueno, Señor, ¿quién eres? Le dice él. Y después, ayúdame por lo que ¿qué quieres que yo haga? Ahí está, gracias. De repente se me mezclaron las respuestas y me olvidé. Pero la disposición en la segunda parte de la pregunta que hace Pablo habla de una disposición del corazón hacia su Señor. Primero lo reconoce como Señor y después dice: bueno, acá estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces eso es más o menos lo mismo vemos acá con el tema, el punto que estamos tratando acerca del bautismo. Hay un reconocimiento del Señor, hay un arrepentimiento, lo reconozco como el Señor de cielos y tierra, como lo veo por primera vez tal cual como Él es, en toda su belleza, en toda su santidad, en toda su justicia, y hay un arrepentimiento de todas mis obras contra Él, las obras muertas, para ahora hacer lo que le agrada. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, ¿me tengo que bautizar? Y ya casi que entramos de cabeza y nos zambullimos ahí, ¿no? en las aguas, ¿no? Pero no quiero llevarlo a otro punto, pero es esa la manera de proceder del cristiano. No tiene ningún problema, no le es algo grave, no le es un peso obedecer al Señor. Eso es lo que dura. No es un peso, no es una carga. Si bien nosotros no vamos a ver, mis hermanos, algo que quiero que dejemos en claro en esto, no vemos de alguna manera ese bautismo figurativo en el corazón de la persona, ¿no? Como estábamos mirando, yo no puedo ver cuando alguien, como pasó acá con Pedro, algo que dejemos en claro. Pedro no estaba mirando, bueno, este sí conoce al Señor y aquel no, o este sí, este no. No vemos la obra en el corazón de la persona, no vemos ese bautismo que la persona está en Cristo al momento de acá, no nos juzgamos
esperábamos eso, pero sí, como veíamos anteriormente, por los frutos a lo largo del tiempo, por la perseverancia que permanece en la persona, que está en la persona, nos lleva a considerar y decir, esto no lo hace cualquier persona. Esto no lo hace cualquier persona. Ya hemos visto acerca de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza. Cada uno de nosotros no hay ninguna posibilidad de permanecer haciendo lo bueno y agradable delante de Dios por nosotros mismos. Y además, por más allá de que hagamos lo bueno delante de Dios, sin Cristo es un trapo de inmundicia. Pero lo bueno y agradable y aceptable, ese sacrificio agradable, es solamente por medio de Jesucristo. O sea, no hay otro secreto en eso. También hemos visto, mis hermanos, que hay un solo bautismo. No hay dos, no hay tres bautismos, no hay cuatro bautismos. Hay un solo bautismo, una fe y un bautismo. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo. Un bautismo en la vida de la persona interna, en el corazón, que es evidenciado luego por un testimonio público conforme a lo que hacemos en pasar por las aguas. Entonces hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Y vimos en esto también que no se debe alterar el orden. No se altera el orden. ¿Por qué? Primero la persona es salva, cree en el Señor y luego es bautizada por las aguas. Entonces, si alguien viene, me ha pasado a mí mismo, cuando comencé a congregar acá, les cuento un poco acerca de esto, y muchos han conseguido lo mismo a la luz de las Escrituras. No se ha obligado a bautizar a nadie, no se obliga a bautizarse a nadie, sino que uno ve, bueno, yo no conocía al Señor antes de llegar acá, tiempo atrás no conocía al Señor, y yo ya me había bautizado, pero sin embargo, cuando soy confrontado por la palabra del Señor, el Señor me salva, bueno, entonces ahora sí tengo que ser bautizado. ¿Por qué? Porque si hice algo estando sin Cristo no era bueno delante del Señor. Entonces, cuando veo en las Escrituras que el Señor estableció sus ministros o sus siervos en la iglesia tiene un orden, una estructura de llevar adelante y que es agradable delante del Señor, bueno, entonces tengo que hacer lo que es agradable delante de Dios. Ahora, ese proceder, hermanos, y que se quede bien en claro, no me añade ni me quita ningún punto delante del Señor. Por favor, el bautismo también lo mismo, el hecho de pasar por las aguas no añade puntaje, ¿sí? No nos hace mejor vistos delante de Dios. Y ahora vamos a mirar un poco más acerca de esto. Pero lo que voy es, el Señor me habla en su palabra y me dice, esto es lo que tenemos que hacer, sin ningún inconveniente hay que hacerlo, sin ningún problema vamos a hacerlo, porque es agradable a Él. El bautismo, mis hermanos, como es una ordenanza, no quita pecados. El bautismo, el hecho de pasar en el agua, no quita pecados. Eso es algo que tenemos que dejar bien en claro. No me quita los pecados. Es una identificación pública con mi Señor Jesucristo. Es una identificación pública. Como se mencionaba hace rato, como hablábamos hacia atrás, es una evidencia pública de algo que ya ha pasado en mi corazón. Eso es lo que quiere decir. El hecho de poder hacerlo públicamente me estoy identificando con mi Señor de que Él ya ha hecho una obra en mí. Si alguien quiere poner el bautismo como una condición para salvar y se está guiando de Marcos capítulo 16 cuando dice que creyera y fuere bautizado será salvo, recuerden que la continuación del mismo pasaje, el mismo versículo dice, mas el que no creyere será condenado. No es que el bautismo es una condición para ser salvo, ¿sí? Entonces, si alguien piensa de que para ser salvo tengo que ser bautizado, como dice, lo que está diciendo Marco es, ¿creyó en el Señor Jesucristo? Bueno, no hay ningún problema, porque la persona si creyó en el Señor Jesucristo es una nueva criatura y va a obedecer a su Señor. Por lo tanto, no le hay ningún impedimento, no le hay ninguna molestia pasar por las aguas. Pero si la persona no cree, por más que haga lo que haga, por más que se bautice, ha sido condenada. Y tenemos ejemplos en las Escrituras. Pero podemos pensar, por ejemplo, en aquel varón que estaba crucificado al lado del Señor. Tenía sus impedimentos para poder
bautizarse, y sin embargo, el Señor le dice al Señor: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto que yo voy a estar conmigo en el paraíso. Entonces, el bautismo no es un punto más o no es una cláusula obligatoria para la salvación. O sea, no puedo agarrarme de eso y decir: no, si no me bauticé, si no se bautizó tal persona, no puede ser salvo. Pero si usted está en normales condiciones en su diario vivir y no tiene ningún impedimento adelante de usted, ¿qué le impide para bautizarse? ¿Qué le impide obedecer con gozo a la ordenanza del Señor? Si usted es un hijo de Dios, ¿qué impedimento tiene? El bautismo no salva, vuelvo a lo mismo. Miren, acompáñenme a Hechos, por favor, capítulo 8. Hechos capítulo 8, van a recordar esta historia y a su tiempo, si el Señor lo permite, lo vamos a llegar allá. Este era un hombre que estaba dado a la magia y llamaba mucho la atención del pueblo, ¿sí? La gente estaba muy atenta a lo que él hacía, pero cuando viene Felipe y comienza a predicar el Evangelio, la situación cambia y en el versículo 13 dice así: también creyó Simón mismo, este Simón llamado que era un mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, dice así. Entonces, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto también tiene que ver después con algo que vamos a aclarar. No hay un orden invertido acá, sino que acorde a como lo vamos a seguir interpretando ahora en un rato. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice. Y el versículo 18 dice: cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro no está viendo el corazón de Simón. Pedro no está viendo el corazón de Simón. Cuando él le dice: veo que en prisión de amargura estás, le está respondiendo conforme al proceder que está teniendo él. Entonces Pedro no ve el corazón de Simón. Lo que vemos es una persona que dice haber creído en el Señor Jesucristo, dice, o ahora vemos que pasa en obediencia al paso de bautizarse, pero los frutos que tiene esta persona no es acorde al andar de un creyente. Está yendo completamente desviado, completamente equivocado a lo que es acorde a la gracia del Señor. No va acorde a la gracia del Señor, no está alineado a la gracia del Señor, no está alineado a la piedad. Entonces se fue por otro lado. Entonces Pedro no está leyendo su corazón. Pedro le dice: mirá, la actitud que vos estás teniendo, el proceder que vos tenés, es de una persona que todavía sigue esclava de su pecado. Esa es la actitud que tenés. Entonces, esto lo citamos para que veamos en las Escrituras de que el pasar por las aguas no es una garantía de nada. Para nadie. El hecho de que alguien se bautice no es una garantía, mis hermanos. Vemos la ordenanza como un gozo y sin ningún impedimento para obedecerla, porque si hay un corazón regenerado no va a tener ningún problema en obedecer a su Señor. ¿Y por qué digo esto? Otro ejemplo más, ahí más adelante en el mismo capítulo, no lo voy a leer, pero sí, lo tienen abierto ustedes y van a corroborar, es el caso cuando
un ángel del Señor le dice a Felipe que se vaya junto al carro del eunuco, ¿sí? Y el Espíritu Santo también lo lleva a esto y le dice que se vaya junto al carro. Y este hombre iba leyendo el libro de Isaías, el pasaje de Isaías en el capítulo 53. Entonces, este hombre también fue confrontado por su pecado por las Escrituras, el Espíritu Santo hace esa obra, y cuando pasa todo eso, manda parar el carro cuando él dice, bueno, mirá, acá hay agua. No hay, ¿qué te impide que sea bautizado? De repente dice, si bien crees de corazón, puede ser bautizado. Eso es lo que le dice Felipe. Pero acá hay agua, no hay ningún impedimento, no pone ninguna restricción, no pone pretexto, no pone peros. Va al punto, va a la ordenanza que fue recibida del Señor y tal cual como la recibió, lo hace. ¿Sí? Entonces lo vemos acá otra vez a Felipe, pensando en lo que está haciendo Pedro también en el capítulo 2, no vemos a Felipe haciéndolo pasar por un curso de teología o un curso de bautismo para que pueda llegar al bautismo. No encontramos esto. Encontramos que si bien crees de todo corazón, bueno, puedes hacerlo. Bueno, mirá, hay agua, me quiero bautizar. Es una identificación, mis hermanos, pública, con la obra interna del corazón. Acompáñenme en Pedro, por favor, primera de Pedro. Primera de Pedro. Cómo representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo se hace una muestra de eso. Cuando dice en el capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto habla acerca de el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que estaba en aquellos profetas, y ahí va a citarlo, nos va a llevar al tiempo de Noé, que predicaban. Enoc fue pregonero de justicia, Noé también estaba predicando acerca de que se volvieran al Señor de sus malos caminos. Pedro lo dice así, para que vean el Espíritu de Cristo. En el 1 de Pedro 1, versículo 10, dice, los profetas que indagaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí? Este Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el que estaba en estas personas que atestiguaban acerca del Señor. Esto no está hablando, como muchas veces se ha interpretado, que el Señor descendió de los infiernos a predicar. No está diciendo esto acá, no es el tema que toca hoy, pero ya que pasamos por acá, sacamos eso de ahí. No está diciendo esto. Está hablando acerca de el llamado del Señor en cada tiempo que hizo conforme a sus siervos que estaban en ese momento, y es el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿sí? Sin lugar a dudas, vamos a ver que nosotros, siendo salvos en el Señor, aún todavía hay un remanente de pecado y aún nos encontramos con debilidades con las cuales luchamos, con pecados con los cuales presentan batallas cada día contra nosotros, pero ya no somos más esclavos de ello. No somos más esclavos de ese pecado. ¿Sí? No somos esclavos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, aún hay un remanente de pecado por el cual hay que hacerlo morir cada día, pero dice acá, sino como una aspiración de buena conciencia hacia Dios. Esto es como un contrato de considerar la obra del Señor, considerar su obra interna en nuestro corazón, y de ahora en más, con gozo, el resto de mi vivir en la carne es a toda disposición de aquel que me salvó y se dio por mí. Por eso más adelante Pedro dice, por eso continuamos, dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está sentado, está a la diestra de Dios,
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y por eso el capítulo 4 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó por el pecado, para no vivir, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahora sí, esta obra que Dios hizo, que Cristo hizo en mi corazón, me lleva a vivir el tiempo que me resta en este mundo para Él. Y comenzó ya en mi corazón, y comienza cuando me empiezo a identificar con Él, al pasar por las aguas también, como ese mandamiento que recibo de Él, primero arrepintiéndome, luego el bautismo, y ahí empieza: ahora yo vivo para mi Señor, todo el tiempo que me queda, yo vivo para Él. Este es el contrato que tenemos con mi Señor. Él me salvó, Él me sostiene, y para Él vivo. Amén. Entonces el versículo de Hechos, en el capítulo 2, lo que está diciendo acá, lo que va a continuar Pedro diciendo, voy a tratar de ir despacito y lo voy a tratar de hacer rápido también. Dice: cada uno de vosotros. Yo lo está fraccionado, pero fíjense que acá dice: cada uno de nosotros, de vosotros. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. ¿Y qué quiero remarcar con esto? No está de más aclarar, mis hermanos, que el trato del Señor con cada uno de los hombres en esta tierra es personal. Es personal. Por eso Pedro dice: bueno, miren, mira, que uno se arrepienta y se bautice, bueno, todos están ya, por causa de ya todos están de la misma manera arrepentidos y perdonados. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Dice Ezequiel capítulo 18: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. O sea, no es que esto es, como se dice, bueno, hay un amparo familiar y de salvación porque yo estoy bautizado y soy salvo en el Señor. Entonces, eso no me es ninguna garantía de que toda mi familia es salva. No sé si se comprende lo que quiero decir. O sea, el trato es personal. Por eso Pedro le dice: miren, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Esto es personal. No hay una transferencia. ¿Sí? No es esto de se salvó, por ejemplo, la familia de Mariano y su descendencia, sus hijos, los hijos de sus hijos. No hay esto acá. No encontramos esto acá. ¿Sí? Es un trato personal. Recordemos Salmo 49. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios por su rescate. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar que cuando Pedro dice cada uno de vosotros, pensemos también en ese trato personal que Dios tiene con cada uno. Y después dice: en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Eso es lo que dice la segunda parte de este versículo, para perdón de los pecados. Algo que también vamos a aclarar acá, y vamos a hacer una distinción. Al decir en el nombre del Señor Jesucristo, no está diciendo, no hay una desobediencia de los apóstoles al mandato que encontramos en Mateo 28. ¿Sí? Recuerden que el Señor en Mateo 28 le dice, vamos a verlo rápidamente, para ver de qué estamos hablando. Mateo 28 dice, por tanto, el 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es cierto, a lo largo de Hechos, y en ninguna otra epístola vamos a encontrar que los apóstoles hayan procedido de esta forma, bautizándolos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está redactado así como el Señor lo ordena acá. Pero no hay una omisión al mandato del Señor. El hecho de que se diga, van a ir y bautizarlos en el nombre de Jesús, nos habla de que están haciéndolo con la autoridad de Jesús. Ellos están bautizando conforme al mandato del Señor Jesucristo. En su nombre, o sea, Él los mandó y ellos están haciendo ahora para bautizar. Más allá de que acá no esté redactado de esta forma, como lo encontramos en Mateo. ¿Sí? Entonces, no está mal que alguien diga, bueno,
alguien bautiza en el nombre de Jesucristo, no está mal, no hay una contradicción en eso. No hay una contradicción. Pero he escuchado y ha habido casos en los cuales hay gente que dice que esto lo pone como una cláusula, sí o sí, de que si no sos bautizados conforme encontrás en Hechos y en el nombre de Jesucristo, el bautismo no es válido. Y eso ya es un problema también, porque estamos poniendo o añadiendo obras o cláusulas a una obra que es interna en el corazón del hombre y que no suma ni quita esto, el bautismo en agua, delante de Dios. No suma puntos, como habíamos hablado. Entonces no hay un cruce de las Escrituras, no hay una mala interpretación. Los hermanos, los apóstoles estaban haciendo lo que el Señor les mandó, ellos estaban haciendo lo que les dijo. Entonces no es que desobedecieron al Señor. Estaban haciendo esto en la autoridad de Jesús. Miren, acompáñenme por favor ahí a Juan para chequear esto en otra parte de la Escritura. Juan capítulo 3. Dice el versículo 22, 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Está en paralelo de los dos. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, la explicación que da acá es, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Sí? Entonces, en un momento parecería que Jesús es el que está bautizando, pero en realidad lo que nos muestra el pasaje es que los discípulos estaban bautizando en la autoridad del Señor, en su nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos venían gozosos? Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, estaban haciéndolo en la autoridad de Él. Y también encontramos esta manera de proceder, esta manera de hablar, cuando el Señor dice: muchos me dirán Señor, Señor, pero yo les digo, apártense de mí. Pero antes de eso dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Es como decir en la autoridad de Cristo, eso es lo que dice. Pero yo les diré, no los conozco. Pero lo que están haciendo acá es bautizar en la autoridad de Cristo. Esto es lo que está diciendo el pasaje acá en Lucas. Esto es lo que nos muestra. ¿Sí? Miren ahí una vez más, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, el versículo 11 dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Sí? Vemos ese mismo empleo de las palabras, como lo que está haciendo acá Pedro al decir: bautícese en el nombre de Jesucristo. Y esto acorde al mandato que recibimos de Él. Ustedes tienen que hacer esto, este proceder, conforme al mandato de Él. Dice: yo hacía esto, dice el Señor, en tu nombre. Al Padre le dice: yo estaba haciendo esto en tu nombre. Entonces, eso es lo que también es bueno dejar en claro en este versículo, qué es lo que está pasando acá con este pasaje, ¿sí? Para que no haya confusión. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que bautizarnos? ¿En el nombre de Jesús o no? Bueno, no hay ningún problema, mis hermanos. El punto es que no termine siendo eso después como una cláusula, como un punto que me diga: no, si no lo hago así, de esta forma, no es agradable. No, eso ya es una herejía. También leímos para que reciban perdón de pecados. ¿Sí? Pedro está diciendo: arrepiéntanse y bautícese para recibir perdón de los pecados. Algo que tenemos que ver con esto es que no es un canje. No es un canje. ¿Sí? El hecho de que usted proceda en arrepentimiento y también bautizándose, no por esto, no por hacer estas cosas, sus pecados son perdonados. No es un canje. No hay un cambio. Bueno, yo estoy descansando porque, me dijeron que me arrepienta, ya me arrepentí, pasé por el agua, ahora ya resulta que hice un canje y ahora yo estoy mis pecados perdonados. No ignoremos ninguna de las otras cosas que hemos mencionado, la obra interna del corazón, y que todo esto es una obra de gracia del Señor en cada uno de aquellos que han procedido al arrepentimiento.
Escrituras en la promesa del Señor. Según Ezequiel, ¿se acuerdan? ¿No? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y recuerden que cuando en Corintios 6 Pablo está haciendo un conteo a los hermanos de todas las cosas que eran cada uno de ustedes, y todo esto dice después de haber hecho una lista de pecadores, de pecados, y ustedes eran todo esto, mas ahora ya han sido lavados por Cristo. ¿Sí? O sea, la única obra que hace verdaderamente eficaz el perdón de pecados y que eso no esté más en cada uno de nosotros es su obra, es su sacrificio. Ningún intercambio mío, ningún canje mío, no existe eso. Zacarías capítulo 13 verso 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Ve la maldad en su corazón ahora? Por la palabra del Señor. La está mirando, ve que esto es desagradable delante del Señor. Arrepiéntanse, divorcícense. En Cristo hay perdón de pecados. Él puede perdonar pecados. Él tiene poder para perdonar pecados. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Estás viendo tu maldad? ¿Podés ver cuánto tiempo has estado ofendiendo a Dios? En Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Él. Solamente en Él. Sin lugar a dudas, mis hermanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Y no hay un recurso propio en nosotros, agradable, aceptable a Dios. Por eso mismo Pedro está dando esta respuesta a ellos. Esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia. A tu alcance y de vos mismo no hay ninguna posibilidad de que puedas reconciliarte con el Señor. Pero sí en Cristo hay perdón de pecados. Él puede hacerlo. Y perdón tiene que ver, o las palabras que se usan como sinónimos es remisión y libertad, libre de deuda. Porque la deuda fue saldada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. El acta que nos era contraria, Él la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y eso es precioso, mis hermanos. Por más que nosotros hubiésemos sido castigados, vamos a decir de esta misma manera, en una cruz, no alcanzaba para que mis pecados sean perdonados. Es más, seguiría siendo castigado por el resto de la eternidad. Pero en Cristo hay perdón. En Él hay perdón para que sea reverenciado en este examen. Hay libertad para vivir para Dios. Ya no hay una deuda. Se siente incómodo, y no quiero comparar eso, no quiero llevarlo a una misma situación, pero cuando hay una deuda grande, cuando alguien tiene una deuda inmensa en este mundo, no vive tranquilo. No vive tranquilo. Hay temor en todo tiempo. Y perdóname que use este ejemplo, con los bancos, con los prestamistas, con todo esto. Pero si lo pienso en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no hay paz ni como Dios para los impíos. Y la deuda es enorme, eterna, y no hay forma que la pueda saldar. Quizás acá escapamos del prestamista, de los bancos, pero no hemos de escapar de Cristo. De aquel que está puesto por juez de vivos y muertos. No hay forma de salir, de escaparse y de evadir a ese varón. A ese varón aprobado por Dios. Sin derramamiento de sangre, como mencionábamos hoy, no se hace remisión de pecados. Entonces en Él hay remisión de pecados. Dios ha remitido tu pecado, se le dijo a David. ¿Sí? Y así también lo ha hecho con Cristo, con nosotros. A este, mis hermanos, a Él es el que tenemos que recurrir. A este, dice Pedro, Dios ha exaltado con su diestra más adelante también, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el Evangelio es anunciado vez tras vez. Vamos aprendiendo a medida que pasan los días lo que el Señor nos habla del arrepentimiento y el bautismo. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos con gratitud para aquel que nos salvó y nos rescató.
descansando en su justicia, que es lo que nos sostiene y nos permite estar en pie. No hay otra cosa. Todo lo que yo pueda hacer es acepto por medio de Jesucristo. Y todo lo que hice tiempo atrás en Cristo sigue siendo acepto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que vamos a hacer de ahora en más en Cristo es acepto del Padre solamente por Él. Solamente por Él. Entonces, si hay otra obra, si hay algo de lo cual yo puedo fiarme, bueno, eso es ajeno o jarasca, que va a perecer. Entonces, ruego al Señor que obre nuestros corazones y con gozo podamos obedecer a Él el tiempo que queda de nuestra peregrinación en este mundo, con gozo, no como una carne. Y animo y llamo a todos aquellos que están sin Cristo a que se arrepientan, que pongan la confianza en el único Salvador, en el que tiene poder para perdonar pecados y lavarlos, limpiar toda inmundicia. Dice Pedro, y con esto termino, 1 de Pedro capítulo 2. No, perdón, 1 de Pedro capítulo 4, perdón, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice también, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen a su Evangelio? No, pero mirá, no siento que haya una obra de Dios en mi corazón, por eso no es el tiempo de arrepentirme. No. Hay una dureza en tu corazón tremenda, porque no estás considerando la bondad del Señor. No estás considerando el sacrificio de su Hijo, lo que Él dio para que todo aquel que en Él cree se arrepiente y venga a Él. Y el Hijo dice, si viene a mí yo no lo voy a echar fuera. No estás creyendo de que Él puede perdonar tus pecados. Entonces dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué lugar les queda? Vengan a Cristo, el cual es amplio en perdón. Amén. Por lo tanto, hemos visto en el día de hoy, mis hermanos, Jesús, Señor y Salvador, bautiza, vemos en el primer momento, y acá también perdona pecados. Vamos a orar a nuestro Padre. Mi Señor, Padre, te damos las gracias por tu bondad y tu compasión. Señor, guarda nuestros corazones. Como veíamos en tu pasaje, pedimos que el tiempo de vida que nos des que quede acá, si morimos ahora, Señor, Padre, que las horas, los días, el tiempo que quede, Señor, sea para vivir para ti, y no conforme a los deseos de este mundo. Señor, guárdanos para que haya esa disposición y ese examen constante de nuestros pasos, Señor, en nuestra vida. Guíanos, Señor. Te ruego también por aquellos que no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad. Padre, ayúdanos, te lo pido. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos en tu gracia. Amén. ¿Saben qué? No cortes, perdón yo. Me olvidé de algo, pero no sé, lo puedo decir la semana que viene quizás, pero para que no quede incluso, porque el versículo, y perdón hermanos, miren, el versículo de Hechos termina diciendo y recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces había una distinción para hacer de eso, conforme qué es lo que significaba, qué estaban recibiendo acá. Un poco hemos hecho mención acerca de esto, pero no nos habla de no habla de que los apóstoles, como leímos también en Hechos 8, de que los apóstoles tenían el poder para dar salvación. ¿Sí? Lo aclaro así rápidamente. No está diciendo de que ellos estaban ahora recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ellos creyeron a la palabra de Pedro, es porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos. ¿Sí? Entonces, lo que están recibiendo acá es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Así que mis disculpas. Y bueno, hermanos, el Señor bendiga sus vidas. Amén.